Bien, en este vídeo os voy a explicar qué son las funciones y cómo introducir una función, y vamos a empezar explicando una función que os va a hacer falta para el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 7. En primer lugar, hasta ahora habíamos introducido fórmulas, decirle que queríamos que nos multiplicara dos cantidades, arrastrar, a veces teníamos que utilizar el símbolo del dólar, o le decíamos que me sumara dos cantidades o me restara dos cantidades, o una división para hacer los cálculos de los porcentajes, que eran operaciones sencillas. Tenemos una serie de funciones que están preparadas para realizar aquellos cálculos que necesitemos introduciendo una serie de parámetros. Por ejemplo, aprovecho este ejercicio, que lo veréis más adelante, para que veáis que, por ejemplo, de este grupo de celdas, imaginaros que yo necesitara saber cuál es la nota máxima, cuál es la nota más pequeña, la que más se repite, cuántos estudiantes tengo en clase, el número de personas que han hecho los exámenes, la segunda nota más alta, la quinta nota más alta, la segunda más baja, el número de personas que no han hecho el examen, por ejemplo, en este ejercicio. Eso lo podría hacer a través de funciones. Veis aquí que si pulso aquí, tenéis una fórmula aquí, otra aquí, tenéis diferentes fórmulas. Cada una de estos textos que os aparece al principio es una función. Hay muchas funciones y si yo, por ejemplo, me vengo a este documento que tengo abierto aquí, veré que tengo otras funciones para que me calcule la media, para que me diga si el alumno está aprobado, suspendido o qué nota tiene, o para que me cuente cuántos alumnos hay con aprobados, suspendidos o lo que fuera. Bien, vamos a ceñirnos a este documento para explicar una de las funciones. Entonces, cuando queráis insertar una función, lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí al asistente de funciones, y cuando pulséis aquí, veréis que aquí las tenéis ordenadas por categorías. Aquí están todas. Si sabéis a qué categoría pertenece, podríamos filtrar y así no nos aparecería una lista tan larga. Como veis, aquí hay un montón de funciones, hay muchas, muchísimas. Todas no las vamos a ver. Evidentemente no tenemos tiempo, ni todas tampoco nos interesan. Si sabemos más el nombre de la función, podríamos darle aquí y buscar, y nos daría una filtración de aquellas funciones que contienen el texto que le estoy poniendo aquí, pero yo siempre os digo que lo mejor es que sepamos con qué funciones o con qué categorías vamos a trabajar. Nosotros generalmente trabajaremos con funciones lógicas y estadísticas. Entonces, la primera función que os voy a explicar es la función lógica if. La idea es la siguiente. Imaginamos que tenemos aquí las notas de unos alumnos, nos ha calculado la media aritmética y ahora queremos decir si el alumno está aprobado o está suspendido en función de lo que yo tengo aquí en la media. Entonces, si dependiendo de lo que tenga yo en esta celda va a ocurrir una cosa u otra, tendré que utilizar la función lógica if. If en inglés es sí, le doy a f de x, le doy aquí a logical y yo ya sé que tengo que buscar la función if. Cuando le doy a if y le doy a siguiente, veréis que os aparecen una serie de parámetros que son los que tú tienes que rellenar, y luego él te pondrá aquí la fórmula, todo el tocho que sea, y tú te tienes que olvidar de esto. No tienes que acordarte de, uy, tengo que poner igual, if, lo que sea. No, para eso está el asistente, para facilitarnos la manera de introducir las funciones. Y es bastante sencillo si sabemos qué función hemos de utilizar. Entonces, me dice que si esta nota es mayor o igual a 5, pues esto que tengo que ponerle aquí es la condición que me diga. En todos los ejercicios tendréis la condición, os la daré yo. Pues pulso la celda y le digo que si esta celda de aquí es mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5. Bien, si esto es verdad, ¿qué quiero que me aparezca en esta celda? Aprobado. Pues entonces aquí tecleo lo que quiero que me aparezca si cumple la condición. Y si no cumple la condición, ¿qué quiero que me aparezca? Pues si el alumno no está aprobado, en el enunciado yo os diré que si no es aprobado es suspendido, si no es alto es bajo, si no es mes bueno es mes malo, el texto el que sea. En este caso, suspendido, suspenso o lo que quisiéramos poner. Bien, aquí simplemente tenéis que tener en cuenta una cosa, que es que cuando yo le ponga un valor que es texto, lo tengo que poner entre comillas. Si no lo pongo entre comillas, veré que me saldrá un error. Voy a hacerlo ahora posta mal para que veáis que si yo le pongo OK, me sale aquí name. ¿Name por qué? Pues porque no le he puesto el texto entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, para modificar una función que ya tienes creada, tan sencillo es como volverle a darle a f de x y ya te sale lo que tú habías introducido.
ponemos aquí las comillas con mayúsculas y el 2. Aquí no vale poner dos símbolos del acento o lo que sea, hay que poner mayúsculas y el 2. Le damos aquí, mayúsculas y el 2, mayúsculas y el 2, y ya lo tengo todo entrecomillado, porque esto es un texto. Si fuera un número, no lo tengo que entrecomillar, porque si lo entrecomillo, me lo hará como si fuera un texto, y si luego yo quiero hacer una operación matemática con ese número, como está entrecomillado, es como si fuera texto, y me aparecerá un error. Le damos aquí OK, y ahora pues arrastramos, que está en minúsculas, format text, podríamos cambiarlo a uppercase. En este caso, como es una fórmula y me viene de dentro de aquí, no lo puedo cambiar, no me lo cambia, me escribe literalmente lo que tengo. Entonces, tengo dos opciones. Una, me vengo aquí arriba donde tengo la fórmula, o me vengo aquí a f de x y lo cambio. ¿Vale? No tiene más importancia, lo voy a dejar así por no hacer el vídeo más largo. ¿Qué cosa quería comentaros también en este ejercicio? Mirad, cuando yo tecleo, la hoja de cálculo intenta que yo tenga que hacer la menor faena posible. A veces, si yo pongo aquí una R, ¿vale? Veréis que ya me aparece Rodolfo. ¿Por qué? Porque ya hay uno aquí arriba que se llama Rodolfo y él cree que voy a poner el mismo nombre. Si es así, le doy a intro y ya tengo Rodolfo tecleado y me evito tenerlo que teclear. Si, por ejemplo, le pongo pues a ver, tengo tres que empiezan por la letra A, puede ser Abel, puede ser Antonio, Antonia. Entonces, si le pongo la N, pues ya me va limitando. Ahora ya me dice si es Antonio, Antonio, lo que sea. Bien. ¿Por qué explico esto? Porque, por ejemplo, os podría pasar aquí, ahora, en el ejercicio, o cuando hagáis el examen, que cuando tú pongas un 5, como aquí arriba yo tengo la quinta nota más alta o la quinta nota más baja, cuando yo ponga un 5, veréis que os aparece este texto. Si yo le doy a intro, pues me copia exactamente lo mismo que tenía. Si no quiero que me ponga todo el texto este de aquí, pues le doy aquí, veis que está todo marcado en negrita menos el 5, que es lo que yo he introducido. Le doy a la tecla suprimir y ya me pone el número 5. Bien, pues con esto queda explicada la función if cuando lo que quiero que me ponga es un texto. Si quisiera que me pusiera un número, imaginaos que yo le voy a hacer un descuento a las personas que me compren por un importe de más de, vamos a decir, por ejemplo, 3.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo claro que si me compran más de 3.000, le voy a hacer un descuento de un 20% y si no, le voy a hacer un descuento de un 5%, por ejemplo. Nos lo inventamos. Le damos aquí a f de x porque tenemos claro que si es mayor o menor, si cumple una serie de condiciones, entonces le doy aquí y tengo clara que la función que quiero utilizar es la función if. Tengo dos opciones. Si yo me acuerdo que era, pues esto era algo de así de if, pues ya vengo aquí, la tengo aquí filtrada. Veis que aquí os salen todas las funciones que contienen el texto if. Le doy aquí, le doy a siguiente. Si no me acuerdo cómo se llamaba y yo sé que solo estoy trabajando con las lógicas y las estadísticas, pues pruebo lógicas, la busco y a ver si esta era la que a mí me suena que utilizáramos. Le tengo que dar a siguiente, a next, y ahora lo de siempre, tengo que poner una condición. En este caso voy a pulsar esta tecla y lo que me diga. Hemos dicho que sea mayor o igual a 3.000. Lo que me digan. Anoto. Y aquí, importante, no hay que poner los puntitos de miles. Esto sí que es importante que lo tengáis en cuenta, porque si no os dará error. Si esto es verdad que quiero que me haga un 10%, pues le pongo un 10%, lo que decida o lo que me diga el ejercicio. Y si no es mayor a 3.000, pues el descuento va a ser más pequeñito, pues le voy a hacer un 2%. Luego habría otra celda donde multiplicaría las ventas por el descuento y me saldría el descuento en euros en lugar de en porcentaje. Eso será más adelante. Le damos aquí a OK y ya me sale el 2%. Podría ocurrir que no tuviera el formato de porcentaje activado y que aquí, si no tuvieras decimales, incluso que te saliera 0. Simplemente luego estas celdas, ¿vale? Le voy a quitar decimales para que lo veáis. Pues aquí estas celdas yo arrastraría y diría, oye, me sale todo 0. Bueno, es que esto lo quiero en porcentaje y está en número. Pues entonces lo cambio a porcentaje. ¿Veis? ¿Que necesito modificar alguna cosa? Pulso aquí y ya estoy en la función y puedo modificar lo que desee. También podría hacerlo desde aquí. Entonces la idea es que vengamos con el asistente, que no tengamos que aprendernos todo esto de aquí. Y esto, si se sabe manejar el asistente de funciones, pues se realiza de manera muy cómoda. Bien, pues con este ejercicio queda explicado lo que serían las funciones y o una pequeña introducción a las funciones y os he explicado
qué es o cómo se trabaja con la función if. Espero que os quede todo claro